Hebreos capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oramos, Padre, gracias. Aquí estamos, Señor, agradecidos por tu misericordia, Señor, por un nuevo día. Señor amado, que tenemos el privilegio de poder reunirnos, Señor, como una familia, como un ejército, como un rebaño, como un cuerpo, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, pero también, Señor, para recibir tu palabra de exhortación, de edificación y de consuelo. Te rogamos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que podamos recibir tu palabra con mansedumbre para que seamos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos una vez más estos versículos. Dice la Biblia: temamos pues. Mire cómo comienza este versículo. ¿Con qué palabra comienza? Con temamos, o sea, tengamos temor. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No sé cuántos de ustedes han leído toda esta carta a los hebreos, pero si usted lee atentamente el capítulo 1 de Hebreos, o todo el capítulo de Hebreos, habla acerca de la superioridad de Cristo o de la preeminencia de Cristo. Y comienza hablando acerca de la superioridad de Cristo sobre la ley y los profetas. En el capítulo 1 dice que en la antigüedad el Señor nos habló por medio de la ley y de los profetas, pero que ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el Señor está por encima de la ley y de los profetas. En el capítulo 2 se nos enseña acerca de la preeminencia de Cristo sobre los ángeles. Dice la Biblia: ¿a cuál ángel Dios le dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Habla acerca de la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo sobre los ángeles. En el capítulo 3 habla acerca de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Recuerde que Moisés fue mediador de la ley, pero Cristo es aún superior a Moisés. Y aunque la Biblia dice que Moisés fue fiel en su casa, dice la palabra del Señor que es más digno de honor que la casa el que la construye, cuya casa somos nosotros, dice el Señor. Amén. En el capítulo 4, lo que encontramos nosotros es la superioridad de Cristo sobre Josué. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, y el Señor levanta a Moisés, y Moisés los conquista, los libera y los saca con mano fuerte y poderosa, pero los lleva al desierto. En el desierto vieron milagros impresionantes de Dios, pero normalmente vemos al pueblo de Israel siempre quejándose. Nunca estuvieron tranquilos. La Biblia dice que los judíos, a causa de su servidumbre, a causa de su esclavitud, clamaron al Señor, estaban en aflicción, estaban en muchísimo sufrimiento, y clamaron a Dios, y el Señor escuchó su clamor, y el Señor levantó a Moisés, y Moisés lo sacó con mano fuerte y poderosa. ¿Cuál era la promesa de Dios? La promesa de Dios era llevarlos al reposo de Dios, llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, toda esa generación que salió de Egipto, dice la Biblia, que pereció en el desierto por su incredulidad. Porque las promesas de Dios para ellos eran buenas, sin embargo ellos no creyeron la promesa de Dios, no creyeron a las palabras de Dios, sino que se rebelaron contra Dios y dijeron: como Dios nos aborrecía, por eso nos trajo al desierto, para que muramos en este desierto y para que nuestros hijos sean esclavos. Y es increíble lo que pasaba con Israel, que lloraron delante de Dios cuando estaban en Egipto, cuando estaban en servidumbre, y sin embargo cuando estaban en el desierto decían: nos acordamos de los ajos y de las cebollas que comíamos en Egipto, porque mejor nos iba cuando estábamos en Egipto. Ese es el pensamiento de ellos. Por eso ellos nunca tuvieron reposo en sus vidas, nunca. Entonces la Biblia dice que la generación que nació en el desierto, dice la Biblia que ellos fueron llevados a la tierra prometida. Josué, que es un tipo de Cristo, los llevó a la tierra prometida, y ahí les repartió la tierra en heredad.
Sin embargo, a pesar de que la tierra les fue repartida, ellos tampoco pudieron reposar en el Señor. No reposaron de sus enemigos porque no obedecieron el mandamiento de Dios y se corrompieron porque dejaron naciones vecinas que los corrompieron y los llevaron a los ídolos, los llevaron a la desobediencia y el Señor quebrantó sus vidas. Nunca estuvieron en el reposo de Dios. Entonces el Señor comienza diciendo aquí, tengamos temor nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa del reposo, algunos de ustedes no hayan entrado en su reposo. Fíjense qué tremendo eso. Cristo ahora habita en nosotros. Amén. ¿En cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y la Biblia dice que Cristo es nuestro reposo. Pero la pregunta importante esta mañana es, ¿estamos nosotros reposando en Dios? ¿Realmente hemos hecho de Cristo nuestro reposo? Porque recuerde que hoy en día hay doctrinalmente hay esa lucha, que el sábado es el día de reposo, no, que el domingo es el día de reposo, no, que se guarde el sábado, no, que se guarde el domingo. Pero ni el sábado ni el domingo es el día de reposo. El reposo es una persona y es Cristo Jesús viviendo en nosotros. Por lo tanto, los hijos de Dios reposamos en Dios de lunes a domingo. Amén. 365 días al año el Señor espera que así vivamos. La iglesia, hermano, no puede vivir de modas. No es que una semana estamos en el reposo de Dios y a la siguiente semana estamos reclamando contra Dios y vivimos afanados y turbados. No, hermano. Estamos llamados por Dios, hemos sido llamados por Dios para vivir en su reposo. Por eso es que el Señor en Juan dice que Él es el reposo nuestro. Dice, a todos los que están, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué dijo el Señor? ¿Que yo qué? Que yo los voy a hacer descansar. ¿Cuánto tiene Cristo en su vida? ¿Y cuánto están descansando realmente? Porque si no estamos descansando, entonces de nada nos aprovecha Cristo. De nada nos aprovecha Cristo. Se supone que el Señor es nuestro reposo y si Él en nosotros, mire, si el Señor estando en nosotros no hemos aprendido a vivir en su reposo, entonces ¿de qué nos aprovecha Cristo, hermano? Recuerde que nosotros éramos esclavos del pecado al igual que Israel. Vivíamos en afanes, en preocupaciones, en temores. Una persona sin Cristo, hermano, vive lleno de temores. Temores al futuro, temores a las situaciones difíciles que a veces se atraviesan en los países. Hay un temor a todo. Pero los hijos de Dios, el Señor nos ha librado de todo temor en nuestra vida. Amén. Hermano, miren. Los seres humanos solamente tienen tres problemas. El primer problema del ser humano es el pecado. El segundo problema del ser humano es el sufrimiento. Y el tercer problema del ser humano es la muerte. Pecado, sufrimiento y muerte. El pecado te lleva al sufrimiento y al final terminas muerto. Esos son los tres problemas del ser humano. Todos los otros problemas que alguien diga que tiene son derivados del pecado. El sufrimiento es derivado del pecado y la muerte. Ahora, cuando Cristo vino a nuestra vida, el Señor perdonó todos nuestros pecados. Amén, ¿verdad que así dice la Biblia? Que recibimos en el Señor el perdón de todos nuestros pecados. ¿A qué pecados se refiere? Pecados pasados, presentes y futuros, porque Dios vive en un presente eterno. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la persona de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ok. El Señor entonces nos libró del pecado, no nos libró del sufrimiento, pero Él ha prometido que en medio del sufrimiento va a estar con nosotros. Y Él ha prometido que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces una persona sin Cristo sufre y no tiene ninguna esperanza. Nosotros no, sufrimos, pero sabemos que Cristo está en nosotros y todo lo que pasa en nuestra vida al final siempre nos va a ayudar para bien. Amén. Y tenemos el último problema del ser humano, que es la muerte. Pues también la muerte fue resuelta en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque ya usted y yo ya no vamos a morir dos veces. Porque la muerte terrible es la segunda muerte, que es la muerte eterna, la muerte espiritual. Pero usted y yo que hemos nacido dos veces, solo vamos a morir una sola vez. Qué tremendo es eso. Por lo tanto, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el día que Cristo vino a nuestra vida, se terminaron todos nuestros problemas. Amén. Una vez más, si los tres problemas del ser humano son el pecado, el sufrimiento y la muerte, una vez que Cristo vino a nuestra vida, entonces se terminaron todos nuestros problemas. Se oye bonito, ¿verdad? Pero es difícil de digerir, porque somos incrédulos, es la verdad. Por eso, hermanos, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos de entender que nuestra vida, que usted y yo hemos pasado de muerte a vida, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús.
con un destino glorioso. Lo que nos espera a nosotros es algo glorioso. Amén. Dice la Biblia que usted y yo fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Un día seremos semejantes a Cristo. Así dice Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Cristo venga, ¿qué dice la Biblia? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea que mi destino y su destino es glorioso. ¿Qué nos espera a nosotros? Algo glorioso. Fíjense, no es el cielo, es que vamos a ser como Cristo. ¿A cuánto les alegra eso? Hermanos, seremos como Cristo. Por lo tanto, yo no puedo tener ningún temor al futuro porque mi futuro es glorioso. Por eso el apóstol decía que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira a la persona que está a su lado. Esa persona que está a su lado un día será semejante a Cristo. Ahorita lucha el hombre para parecerse a Cristo, la mujer, pero un día será como Cristo. Qué tremendo eso. Por eso la promesa del Señor que dice que el que comenzó en nosotros una buena obra, ¿qué dice la Biblia? ¿La va a qué? La va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Qué glorioso eso. Entonces, entendamos algo, hermano. El ser humano fue creado para vivir en el reposo de Dios. Pero como el hombre ha sido incrédulo, como el hombre ha rechazado el reposo de Dios, como alguien que rechaza el reposo de Dios puede vivir en su reposo. Por lo tanto, una persona sin Cristo jamás tendrá paz, nunca podrá reposar, nunca en la vida, siempre tendrá aflicción, toda la vida. A diferencia de los hijos de Dios, podemos vivir en el reposo del Señor. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice la Biblia que usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios, a la imagen espiritual del Señor. Qué tremendo eso, hermano. Ahora miren lo que dice el verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que el Señor hizo al hombre. ¿Qué día hizo el hombre? El día sexto. Ahora, ¿qué ocurrió el séptimo día? Génesis capítulo 2 del versículo 1 al versículo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, mire qué tremendo eso. Entonces, el hombre fue creado en el día sexto y el siguiente día fue el día séptimo. ¿El día de qué? El día de reposo. Entonces, el hombre fue creado ¿para qué? Para el día de reposo. Fuimos creados para reposar en Dios. Por eso entonces es que estaba la promesa del Señor de llevar al pueblo de Israel al reposo de Dios, pero por su incredulidad no entraron en el reposo de Dios. Y lo que dice la Biblia dice que la palabra que se les dio a ellos era una buena palabra, pero ¿qué pasó? No fructificó en sus vidas porque no la recibieron con fe. Por eso es que yo necesito recibir la palabra de Dios con fe para poder vivir y caminar en el reposo de Dios todos los días de mi vida. Hermano, es que muchas veces pareciera que no somos diferentes a las personas que no tienen al Señor, porque vemos una gran cantidad de cristianos llenos de preocupaciones. ¿Cómo viven las personas sin Cristo? Preocupados. ¿Cómo deben de vivir los hijos de Dios? Confiados. Usted y yo no tenemos permiso de parte de Dios para preocuparnos. Podemos ocuparnos, pero no preocuparnos. Amén. Podemos ocuparnos en el trabajo que Dios nos ha dado, nos vamos a ocupar en la familia que Dios nos ha dado, nos vamos a ocupar en nuestros hijos, en el matrimonio, en el ministerio, pero no nos vamos a preocupar porque la preocupación nos roba la vida de Cristo. Amén, hermanos. Si no piense, mire, hermano, ¿cómo vivía usted antes de Cristo? Porque acuérdese, tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Antes de Cristo y después de Cristo. Así como usted sabe que la historia, ¿cómo está dividida la historia? La historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, mi vida, mi historia está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, mi vida no puede seguir siendo la misma que era antes de Cristo. Ahora estamos en el después de Cristo, por lo tanto ahora debemos de aprender a vivir y entrar en el reposo de Dios. Yo le hago una pregunta, hermano, y mi estimada hermana, ¿usted ha entrado en el reposo de Dios? ¿Vive descansando en el Señor?
¿O todavía tiene muchas preocupaciones en su vida? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? No se preocupen por nada, no se afanen por nada. ¿De qué sirve que nosotros nos preocupemos? ¿Qué produce en nosotros la preocupación? ¿Qué solución nos proporciona la preocupación? ¿Qué soluciona usted con una noche de insomnio causada por la preocupación? ¿Sabe lo que provoca? Provoca que su cuerpo se enferme, porque hay enfermedades psicosomáticas, enfermedades que son causadas porque nuestras emociones se salen de control. Por ejemplo, imagínense que usted está comiendo con su familia y de repente comienzan a discutir y solo medio comen y se van, y después anda la mujer o el hombre buscando, no tenés aspirina, una acetaminofén. ¿Por qué? Porque tenés dolor de cabeza. ¿Por qué tenés dolor de cabeza? Si no te dieron con un garrote en la cabeza, no, ¿qué fue? Tuviste un pleito. Entonces, y eso es pecado, nos exaltamos, nos airamos, nos enojamos y entonces eso produce enfermedades en el cuerpo. La preocupación lo único que provoca es enfermedad. Amén. Los cristianos no debemos de preocuparnos, debemos de ocuparnos. Amén, hermanos. Por eso le dije, dividamos nuestra vida. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Llena de qué? De preocupaciones, de ansiedades, de problemas sin resolver, de angustias. Así vivíamos. Yo así vivía sin Cristo, afanado por las cosas de este mundo, y entre más las perseguía, más se me corrían. Así vivía. Yo no sé si usted vivía así. ¿Dónde está el fruto de todo nuestro afán? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Cuánto dinero usted malgastó en este mundo? En licor. Hay gente, hermano, que se gastó una billetada en chupe, en fiestas. ¿Se acuerda usted los bacanales? Y eso no eran de gratis. Usted llegaba a una casa y lo primero que le ofrecían era, te vas a tirar tu cervecita. Ahora son cristianos y ni agua le ofrecen a uno. Te vas a tirar tu agüita. Nada, sacan. Antes te recibían con cerveza, ahora ni agüita. Te vas a tirar tu agüita. Nada, no sueltan nada. Es que, hermano, ¿se acuerda? Es que para el bacanal era uno generoso, sí, uno sacaba el billete, o por lo menos la guía, después salía todo lo demás. Eso gastamos en licor, en mujeres, en fiestas, en vanidad de esta vida. Nos afanamos, trabajamos, y al final, hermano, lo único que nos dimos cuenta era cómo terminamos endeudados. ¿Cuántos vinieron endeudados al Señor? Es increíble, conozco personas que tienen deudas 15, 20 mil dólares, y en su casa no hay ni 2,000. ¿Y dónde están? ¿Dónde está ese billete? ¿Perdido? Por la forma en la que vivíamos antes de Cristo. Entonces, hermanos, entendamos, mi vida se divide entre antes de Cristo y después de Cristo, así como la historia. Antes de Cristo éramos diferentes, ahora en Cristo somos totalmente diferentes y tenemos una vida victoriosa. Amén. Pero el problema es, hermanos, es que hoy en día encontramos tanto cansancio en las personas. Cuando Cristo vino a nuestra vida, hermano, todos nuestros problemas se resolvieron. El peor problema nuestro era el problema de la vida eterna, pues ya tenemos vida eterna. Amén. ¿Cuántos tienen vida eterna? Fíjese, no es que vamos a tener vida eterna. A veces en algunas, cuando alguien se muere dice, entró en la paz del Señor. Si no estuvo en la tierra en la paz del Señor, tampoco cuando se muera está en ninguna paz. O dice, entró en la vida eterna. Si no tenemos vida eterna cuando estamos vivos, cuando estamos muertos, tampoco tendremos vida eterna. Porque la vida eterna o se tiene o no se tiene. ¿Cuántos tienen vida eterna? Y disfrutamos esa vida eterna. Por eso, hermanos, hoy que estamos en el Señor, no se trata de una religión muerta y tratar de vivir en nuestra carne agradando al Señor. Hermanos, cuando Cristo vino a nuestra vida se volvió agradable al Señor. ¿Puede creer eso usted? Y a pesar de que peco, sí, a pesar de que sigue pecando, el Señor lo sigue amando. El día que el Señor nos aceptó, porque el evangelio que se predicó hoy en día es un evangelio contradictorio. Hoy es el hombre que puede aceptar a Dios. No. Es el Señor que nos acepta a nosotros, porque nosotros fuimos, la Biblia dice que el Señor nos redimió, el Señor nos compró, dice que el Señor nos adoptó. Y si usted no tiene hijos, si usted va a adoptar, usted es el que decide quién adopta, no es el hijo el que decide. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos aceptó. Qué tremendo eso, hermano. Quiero que entienda algo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es acepto delante de Dios. Amén.
Bueno, veamos lo que dice la Biblia, pues. Porque hay personas, hermanos, que hasta viven tratando de ganarse su salvación. ¿Cómo te ganas una salvación tan valiosa? ¿Cómo? La gente dice, la salvación es gratis. La salvación yo no la considero gratis, yo la considero invaluable. No se puede pagar. No se puede pagar. Por eso oiga estos versículos de Efesios 1, del 3 al 6. Yo los leo, oiga lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sigue diciendo? Dice, que nos va a bendecir. No dice así. ¿Cómo dice? ¿Que nos qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Mira el verso 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Cuando antes de la fundación del mundo. Hay gente que está en contra de la elección. Bueno, arranquemos la Biblia, pues arranquemos esto. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, oiga lo que dice. En amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué? ¿Para qué nos predestinó? Para ser, ¿cómo dice la Biblia? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Él le plació pues que adoptarnos. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿cómo nos hizo? Dice la Biblia, aceptos en Él, amado. Fuimos adoptados por el Señor, por amor nos predestinó. Fuimos adoptados por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y la gente dice, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Pregunta equivocada. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Por qué Dios amó a Jacob? ¿Por qué Dios nos amó a nosotros? No hay ninguna razón, simplemente porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y el Señor nos ama profundamente. ¿Cuántos creen eso? ¿Estás seguro? Hay alguien que dice que no hay cosa más gloriosa que la salvación. Hay algo más glorioso que la salvación. ¿Y sabe qué es? Tener la certeza de que somos salvos. Eso es más glorioso. Soy salvo y tengo la certeza de que soy salvo. Eso es glorioso. Porque hay gente que es salva y no tiene la certeza de su salvación. ¿Y usted es salvo? Pues no sé, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Ahí le estoy haciendo el ánimo. ¿Para qué le estás haciendo el ánimo? O sea que la salvación es por obra. Pues ahí estamos luchándola. ¿Con qué la estás luchando? Hermanos, no le podemos ayudar al Señor. Dios espera, no que yo le ayude, sino que yo le crea. Pero ¿cuántas veces le queremos ayudar al Señor? ¿Cuántos alguna vez han aconsejado al Señor? Mire Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Oyó eso? Porque con una sola ofrenda hizo ¿cómo? ¿Para cuándo? Para siempre los santificados. O sea que, hermanos, ¿sabe cómo Dios nos mira a nosotros? ¿Sabe cómo nos mira? Perfectos en Cristo. ¿Cómo se ve usted? Claro, nos vemos imperfectos. Yo entiendo, nos vemos imperfectos. Pero sabemos que el Señor ha comenzado una buena obra en nosotros y que dice, nos va a perfeccionar hasta la venida de Cristo Jesús. Ahora, va a decir, oye, el pastor vino centrando su evangelio en el hombre. No. Es que todo esto es para la gloria de Él. No para nosotros, no porque hicimos algo. Mire, hermanos, no podemos hacer nada para que el Señor nos ame. Lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos amó. Y necesitamos nosotros poder sabernos amados por Dios. Por eso hay que ir a la palabra, meditar en la palabra, para que podamos saber, hermanos, para que podamos entender que el Señor nos ama y poder ser libres. ¿Sabe libre de quién? Libre de nosotros mismos y de nuestros propios méritos que a veces queremos hacer para agradar a Dios. El Señor no se agrada de usted porque usted ayune más que su hermano. El Señor nos ama igual. Quiero que entienda, si usted es hijo de Dios y usted ayuna 40 días y yo no ayuno ni uno, Dios me ama igual a mí que a usted. No piense, a mí me ama más el Señor porque me metí 40 días. ¿Qué, hermano? Olvídese. Es que no, el Señor no nos ama porque hagamos algo. Es que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Si usted hace 40 días, gloria a Dios, Dios lo va a usar y los dones se van a avivar en su vida y va a hacer cosas gloriosas. Pero tenga cuidado y no crea que es usted. Porque es el Señor el que hace todas las cosas en nosotros.
Amén. Por eso es que todo se trata de Él, no de nosotros. Hermanos, ¿sabe lo que provoca esto en nosotros? Morir a la autosuficiencia, a la busca de méritos. Hermanos, no tenemos ningún mérito en nuestra vida. Podemos descansar en el amor de Dios, que Él nos ama hasta el final. Amén. Escuche bien, hermano. El Señor nunca dejará de amarlo. Amén. Es que Dios no es como los hombres. Es que los hombres amamos condicionalmente. Pero Dios, ¿cómo ama? ¿Cómo ama a Dios? Incondicionalmente. ¿No se sorprende usted por qué Dios lo amó? ¿Por qué Dios nos amó? Por el puro afecto de su voluntad, porque le dio la gana y Él es soberano. Cuando yo entiendo eso, cuando yo creo eso, entonces yo vivo reposando en Dios y yo ya sé que nada de lo que haga en esta vida hará que Dios me deje de amar. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Verdad que se dice? ¿Qué nos separa del amor de Cristo? Tribulación, hambre, espada. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Será que si usted peca, Dios lo deja de amar? No, porque le dice que quien nos toma por hijo, ¿qué hace el Señor con los que pecamos? Nos quebranta, nos disciplina, porque a quien Dios ama, ¿alguna vez Dios lo ha disciplinado a usted? ¿A cuánto lo ha disciplinado Dios? ¿Por qué hace eso el Señor? Claro, porque nos ama, porque somos hijos de Dios para siempre, hermano, y eso nos libera. Y eso nos libera de querer hacer méritos para agradar al Señor. Todo lo que hacemos no es para que Dios nos ame, sino porque Dios nos ama. Eso tiene que llevarnos, hermanos, a vivir nuestra vida con confianza. Entender, hermano, que tenemos un destino glorioso, que un día seremos semejantes al Señor y viviremos con Él por toda la eternidad. Le alegra eso a usted porque a mí sí me alegra mucho. Se lo digo. Cuando yo me liberé de las cargas de la obra, yo fui libre. Por eso que la Biblia dice que yo debo de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Entender que todo lo he recibido de pura gracia, que no hay ningún mérito en mi vida y no puedo hacer méritos para que Dios me siga amando. Él me ama y punto. Amén. Dígale que está solo. Dios te ama y punto. ¿Sabe qué, hermano? Disfrutemos de su amor. Amén. Disfrutemos de su gracia. No seamos como el hermano del pródigo que no disfrutó, todo lo tenía y no disfrutó de nada. ¿Qué le dijo al padre? Siempre he estado aquí con vos trabajando día y noche y nunca me ha agarrado ni un cabrito. Le dijo su papá, no lo agarra porque no quieres si tú es tuyo. Comete todos los cabros que te la gana. Amén. ¿Disfruta usted del Señor? ¿Disfruta de su amor? Mire, ¿sabe que hay gente cuando peca el diablo te dice, ¿para qué te vas a acercar a Dios? Sos un sinvergüenza. No, usted no le haga caso. Yo soy su hijo, me puedo acercar a Él y confesar mis pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Nada me puede separar del amor de Dios. ¿Qué hace usted cuando peca? Hay gente que cuando peca lo primero que hace, ya no me voy a congregar. ¿Por qué? Bueno, le añadimos a un pecado más pecados. Y este no es un permiso para pecar. Voy a pecar lo que me dé la gana. No. El apóstol Pablo dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Es disfrutar el amor de Dios. Hermanos, aprendamos a disfrutar la relación que podemos tener por Cristo con nuestro Padre. Amén, hermanos. Liberémonos de ese evangelio de méritos, porque el mérito siempre será de Cristo. Amén. Somos aceptos y somos perfectos en Dios. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. En el plan de Dios ya fuimos hasta glorificados, disfrutando del reino milenial con Cristo. En el plan de Dios, en la actualidad estamos en ese proceso en el cual Dios nos está perfeccionando. Amén. Ahora, eso es lo más complicado. Cuando nosotros nos liberamos del yo, de la autosuficiencia y de los méritos, hermanos, aprendemos a depender del Señor. Aprendemos a vivir confiados en el Señor. Aprendemos a amar al Señor porque Él nos amó primero. Lo segundo que ocurre, miren lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al versículo 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué tremendo. Este es un mandamiento. Lo que dice el verso 6 dice, ¿cómo comienza este versículo? ¿Por qué? Por nada. ¿Y qué es nada? Nada es nada. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados, sino que dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción
de gracias. Hermanos, este mundo, este sistema está diseñado para mantenernos en preocupación. ¿Qué es la palabra preocupación? Es ocuparse de antemano. Hay cosas que no han pasado y que uno ya se está preocupando. Hay gente que está preocupada por el futuro. ¿Por qué estás preocupado por el futuro? Entonces, fíjense, este sistema está diseñado para hacernos vivir en preocupaciones. El Señor quiere que nos ocupemos, no que nos preocupemos. Entonces, la muchacha que está soltera está preocupada. ¿Por qué está preocupada? Y la gente te ayuda. ¿Qué edad tienes? 28. ¿Y no te has casado? No. Te está dejando el tren. Entonces, la hermana está preocupada y agarra cualquier carro viejo que pasa. No. No se preocupe, hermano. Ocúpese en el reino de Dios y el Señor le dará lo que usted necesita. Amén. ¿Verdad que así es? Lo que usted, no, porque lo que uno quiere, hermano, solo quiere tontería. No. Dios es el que tiene lo bueno para uno. Amén. Entonces fíjense cómo es. El que está casado está preocupado, la mujer lo preocupa, le preocupa a la mujer el esposo, el que tiene hijos está preocupado. Este sistema está para eso. El que no tiene trabajo se preocupa por tener, el que tiene trabajo se preocupa por mantenerse. Es una vida de preocupaciones. Esa manera es la forma de vida de los que no conocen al Señor. Amén. Los que conocemos al Señor entramos en su reposo y no nos afanamos por nada, porque así dice la Biblia: por nada estéis afanosos. ¿Qué voy a hacer cuando la preocupación venga a mi vida? Porque va a llegar, la preocupación va a llegar a tocar la puerta de nuestra mente. Aló, porque es el trabajo del enemigo, mantenernos preocupados. Porque él sabe que la preocupación ahoga la vida de Cristo en mí. ¿Qué voy a hacer cuando la preocupación llegue? Por nada esté preocupado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué debo de hacer cuando viene la preocupación? Orar. Diga conmigo, orar. Ahora, cuando viene la preocupación, ¿qué es lo que menos quiere hacer uno? Orar. ¿Qué quiere hacer uno? No, es que necesito resolver esto. ¿Cuántas veces dice usted? No, necesito resolver esto. Necesito resolver. ¿Usted lo va a resolver? Por eso dice la Biblia: confía en Él y Él, ¿quién hará? Hermano, nosotros no tenemos que estar haciendo nada. Es confiando en el Señor. Esa es la fórmula correcta, con hacer lo que me corresponde hacer a mí. Ocuparme y Él, ¿quién hará? Él. Ahora miren lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará la paz de Dios? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Pregunta: ¿alguna vez usted vio a Jesús? En los evangelios vemos a Jesús preocupado por algo. No sé, quizás a mí se me ha escapado. Ayúdeme. ¿Usted lo ve preocupado? Ahora, angustiado sí lo veo. En el Getsemaní. Y con hambre también en el desierto. Y enojado también con los fariseos. Y azotando medio mundo. Claro. ¿Pero lo ve preocupado usted? ¿Usted vio a Jesús alguna vez preocupado por lo que los fariseos iban a pensar o por lo que la gente iba a pensar? ¿Usted ve a Jesús alguna vez preocupado por lo que iba a comer o por lo que iba a dejar de comer o por lo que iba a vestir? ¿Ve a Jesús preocupado? No. Pues entonces la Biblia dice que eso es lo que debo de hacer: orar con acción de gracia, presentar al Señor mis ansiedades. ¿Y qué hará el Padre? El Padre va a tomar mi corazón, el Padre va a tomar mis pensamientos y los guardará ¿en quién? ¿En quién los guardará? En Cristo Jesús, en aquel que nunca se preocupó. Yo debo de ocuparme en la oración. Si hay preocupación, debo de ocuparme en la oración. Entendiendo, hermanos, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Si así dice la Biblia: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Salmo dice: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Amén. Usted y yo no estamos diseñados para cargar más nada. El mandamiento de Dios para cargar a nosotros es solamente la cruz. ¿Qué dijo el Señor? Que quiera ser mi discípulo, ¿qué hay que hacer? Tome su cruz, cargue su cruz y sígame. Lo único que, mire, ¿sabe qué es lo que cargamos los hijos de Dios? La cruz, solamente para crucificar la carne todos los días. Pero hay mujeres, hermano, que andan cargando a sus maridos y preocupadas por sus maridos. Y que mi marido, y que no cambia, y viven peleando con ellas. ¿Por qué pelean muchas mujeres con los maridos? Porque los quieren cambiar. La mujer quiere cambiar al marido. O sea, que cambie su actitud, no cambiar de marido. La pregunta es: ¿quién es el que transforma a los hombres? ¿Nosotros o Dios? ¿Y por qué lo queremos hacer nosotros?
Y entonces andamos cargando a los maridos, andamos cargando a las esposas, cargando a los hijos. Lo que hay que hacer con ellos es traerlos al Señor, echarlos sobre el Señor, porque Él sí los puede cargar. Porque si Él cargó en sus hombros todos los pecados de la humanidad, ¿cómo no va a poder cargar a un marido bandido, a una mujer? Claro que Dios lo hará. Pero ahí anda uno preocupado y eso nos roba la vida de Jesús. Estamos tan preocupados que no dejamos que el Señor actúe en nuestra vida. Amén, hermano. Hemos sido llamados por Dios para vivir en el reposo. No hemos sido llamados por Dios para estar afanados en las cosas de este mundo, preocupados por las cosas de este mundo. Porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Necesitamos entender, hermanos, de una buena vez, que todo lo que yo necesito, todo, absolutamente todo, en todas las áreas de mi vida, ya lo recibí en la persona de Cristo Jesús. Que yo no tengo que vivir tratando de conseguir las cosas por mis propios medios. La Biblia dice en Salmo 127, de nada le sirve al hombre levantarse muy temprano a trabajar, irse muy tarde a trabajar, reposar. Y dice, y comer un pan conseguido con muchos dolores, porque a su amado Dios da el descanso. ¿Ha leído Salmo 127? ¿Sabe qué es lo más valioso en nuestra vida? El descanso. Hay cristianos que no descansan. Hay cristianos que viven un constante, hermano, aflicción, ansiedad. Cristianos que tienen los dos puños llenos. Dice la Biblia que mejor es un puño lleno con descanso que dos puños llenos con aflicción de espíritu. Hay cristianos que están, y no crea que tienen muchos, los que tienen dos puños llenos de preocupaciones. Y no es que tienen los dos puños llenos de posesiones, es de preocupaciones. Agarran las preocupaciones a dos manos y cargan un montón de preocupaciones, y lo que tienen es aflicción de espíritu. Amén, hermano. Nos olvidamos constantemente de la promesa del reposo de Dios. Jamás los problemas, hermanos, deben de volvernos personas incrédulas que nos lleven a resolver los problemas en nuestras propias fuerzas. Un cristiano que no vive en el reposo de Dios es un cristiano que vive en la incredulidad de las promesas y de la obra de Dios. Es alguien que no ha entendido la provisión de bendición que Dios ha hecho para él en la cruz del Calvario. Todo lo que necesito ya lo recibí en la persona de Cristo. Por eso la palabra procurar significa actuar con diligencia, no demorarnos. Procurar y entrar en el reposo de Dios. Porque cada minuto que usted y yo nos demoramos en vivir en la paz de Dios es un minuto que vivimos en desobediencia e incredulidad. Amén. Y esa fue la incredulidad que hizo que los judíos vagaran en el desierto y se murieran y no vieran las buenas promesas de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de vivir en el reposo de Dios, no estoy diciendo que vamos a vivir una vida de pasividad y de conformismo. Todo lo contrario, implica que estamos activos en la vida como seres humanos creativos, con metas, con nuestra familia. Claro que vamos a ponernos metas, pero lo más importante es venir al Señor para que Él nos revele su voluntad. Ocupados en que el Señor nos revele su voluntad. Creo que no hay cosa más frustrante que estar orando por algo que no está en la voluntad de Dios, porque nunca va a ocurrir. Y hay gente que hasta ayuna por cosas que no están en la voluntad de Dios, hermano. Mejor ayunemos para que el Señor nos revele su voluntad. Por eso constantemente en mi oración yo le digo al Señor, Señor, no permitas que yo desee cosas que no están en tu voluntad, porque nunca las voy a recibir y me voy a frustrar. Y un cristiano frustrado es un cristiano que no ora. Es un cristiano que entra en incredulidad. Porque el enemigo se aprovecha y te dice, Dios no te oye. Pero no es que Dios no te oiga, es que no está en su voluntad. Es que no nos hemos tomado el tiempo para decir al Señor, Señor, ¿esa es tu voluntad? ¿Es tu voluntad este negocio? ¿Es tu voluntad esto que voy a hacer? ¿Es tu voluntad este trabajo? Esa es la oración de los hijos de Dios. Amén, hermano. Nos esforzamos, pero no en nuestras propias fuerzas, sino que nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Recuerda, hermano, cuando hablamos de reposo, hablamos de confianza plena en el cuidado y la bendición de Dios. Yo le pregunto, ¿usted está plenamente convencido de que Dios lo cuida? Hermanos, ¿cuántos están convencidos de que Dios los cuida? Hermanos, Dios nos cuida. De una forma impresionante Dios nos cuida, Dios nos guarda de una forma gloriosa. Claro, no es que el Señor nos meta en una burbuja para que nada nos toque, porque también el Señor trata con nuestro carácter, forma el carácter de Cristo en nosotros, pero el Señor nos cuida, el Señor nos guarda, hermano. Pero hay cristianos que todavía están vagando en una vida de falta de paz, como los judíos en el desierto. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama incredulidad.
Lo peor que puede haber es cristiano estresado. ¿Cómo? Estoy estresado. ¿De qué está estresado? ¿Sabe cómo se llama? Esa enfermedad se llama estrés, pero espiritualmente no se llama estrés, se llama incredulidad. Porque está estresado porque se le ha olvidado las promesas de Dios. Y hay gente que su seguridad está en las cosas de esta vida, pero todo lo que hay en la tierra es inestable, hermano. Hablaba con una persona y me decía, yo estoy haciendo ya mis planes para el futuro. Él vive en Estados Unidos. Cuando yo me retire me van a dar 3 cheques. Me van a dar un cheque no sé qué, un cheque y lo que he ahorrado. ¿Y a vos qué te van a dar? Pues yo tengo al Señor. Porque todo lo demás no sirve. Todo lo de esta tierra perece. Hay gente que está pensando, cuando yo tenga ya mi jubilación, y si quiebra ante el INSS. Ya lo preocupé. Venía sin preocupación, ahora ya me preocupó por el INSS. Hermano, vivimos preocupados por las cosas de este mundo. Y hay gente que anda con una preocupación y ya comienza el diálogo. Y que no sé, ¿qué le preocupa a usted? Nosotros no pertenecemos a este reino, hermano. ¿Verdad, hermanos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ocupar y vamos a orar para que el Señor les dé sabiduría. ¿Para qué? Dicen y para qué, porque los conflictos siempre habrán. Y la gente preocupada, quemaron 3 camiones en Venezuela. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vas a hacer con preocuparte? Nada. Preocupaciones. Estamos tan ocupados en leer el periódico que ya ni leemos la Biblia. Estamos tan preocupados, nos metemos en las redes sociales y estamos tan llenos de porquería de Facebook, redes sociales, y la mayoría de las cosas que usted ve son mentiras. Hay gente que me llama, la vez pasada me llamó una hermana de Estados Unidos y me dice, ¿y es cierto que se están matando en Masaya? ¿Cuál Masaya? ¿Quién se está matando? No, me acaban de llamar y aquí todo está normal. Usted sabe que la gente, todo es un extremismo. ¿Para qué? Y la gente vive preocupada y los cristianos vivimos preocupados. Hermanos, el Señor es nuestro escudo. El Señor le dijo a Abraham, no te preocupes, Abraham, que yo soy tu escudo, nadie te va a hacer nada. ¿Cuántos saben que el Señor es su escudo? Vivimos, hermanos, necesitamos aprender a vivir en el reposo de Dios. ¿Sabe que muchas lágrimas que nosotros hemos derramado son lágrimas de incredulidad? De incredulidad porque hemos llorado, esperando que Dios haga un milagro y lloramos. Y no cree que llora de seguridad, no, lloramos de incredulidad. Y después el Señor se glorifica y uno llora, qué bruto, ¿por qué me preocupé tanto? Pero ya te preocupaste. Ya deshonraste a Dios con tu preocupación. Solo hay una manera, hermanos, de poder vivir en el reposo de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 13 al versículo 14. Ya terminamos. Con terminamos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Miren lo que le dijo. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso. ¿Dónde está el descanso de los hijos de Dios? En su presencia. No es que la Biblia dice, en el monte de Jehová será provisto lo que necesito. ¿Dónde está? En la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, desgraciadamente estamos tan afanados y estamos tan afanados que nos hemos olvidado de buscar al Señor. Nos hemos olvidado de su palabra. Por lo tanto, nos hemos olvidado de sus promesas. Nos hemos olvidado de su presencia, por lo tanto, no hay descanso en nuestra vida. Hay cristianos que no descansan ni de día ni de noche. ¿Y sabe por qué la razón, hermano? Porque hemos dejado de buscar al Señor. Moisés lo único que quería en su vida era la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que si el Señor estaba en su vida estaba resuelta. Hermanos, el día que Cristo vino a nuestra vida, se resolvieron todos nuestros problemas. ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. La pregunta, ¿estamos descansando? ¿En quién está descansando usted? ¿En el Señor o en su propio pensamiento? Hermanos, debemos devolvernos al Señor. Si vivimos de esa forma, le aseguro que veremos la gloria del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vamos a orar, Padre, aquí estamos.